para identificar progresión en glaucoma, ¿sí? Entonces, bueno, parece que ya. Bueno, pues en glaucoma básicamente todos los pacientes van a progresar. Esto se ha documentado ya desde hace muchos años. Un estudio fundamental que debemos todos de leer es el Ear Manifest Glaucoma Trial, que fue un estudio enfocado precisamente para progresión y fue publicado ya hace algunos años. Fue un estudio multicéntrico y ellos encontraron que los pacientes enrolados en este estudio, incluso si estaban tratados adecuadamente y si tenían una PIO meta normal, progresaban. En este estudio se encontró que alrededor del 60% de los pacientes con glaucoma tratados, vigilados y adecuadamente monitorizados progresaban. El rango de progresión encontrado en este estudio fue de 0.6 decibeles por año. Así es que en glaucoma, pues la progresión va a ser la regla y no la excepción. Y por tal motivo, pues debemos de apoyarnos de estrategias que nos ayuden a tomar una decisión acertada, que consideren no solamente estas estrategias el rango de progresión, sino también otros puntos como el estadio de la enfermedad y la expectativa de vida que tiene nuestro paciente. La progresión la podemos evaluar de muchas maneras, mediante pruebas de función, pruebas de estructura y obviamente la clínica. Todas estas pruebas juegan un papel vital en la evaluación de nuestros pacientes y las debemos de hacer de forma conjunta. Hay que conocer las virtudes y debilidades de cada prueba y adecuarlas de acuerdo al estadio de la enfermedad que tiene nuestro paciente y a la expectativa de vida que tiene el mismo. ¿Cómo evaluamos progresión con campos visuales? Bueno, sabemos que la perimetría estándar automatizada pues sigue siendo actualmente el gol estándar, ¿no? En pruebas de función, tanto para diagnóstico como para evaluar la progresión. Y bueno, actualmente tenemos algunos criterios que nos ayudan a aumentar el nivel de acuerdo, nos ayudan a cuantificar y a calificar el daño y también considerar, como decíamos, otros aspectos como la expectativa de vida. Yo no sé si ustedes estén identificados con este programa antiguo para evaluar progresión, que es el Boxplot. A lo mejor no lo conocen, seguro. Este programa antes utilizaba una regresión lineal, un programa matemático, que consideraba la desviación media. Y de acuerdo a eso, nos aparecían estas cajas, ¿sí? En donde si la caja era pequeña y cercana al cero, se supone que el paciente tenía un campo cercano a la normalidad. Si se incrementaba el tamaño de la caja, el paciente estaba progresando. Si la caja solamente cambiaba de tamaño, perdón, de posición, pero no de tamaño, el paciente tenía un cambio, pero por opacidad de medios. Este análisis de tendencia Boxplot, pues ya no lo utilizamos porque es altamente influenciado por la catarata, ya que considera la desviación media para evaluar el programa estadístico y bueno, aunque algunos campímetros muy viejitos lo tienen todavía, prácticamente ya no lo utilizamos. Actualmente nos apoyamos en el GPA, que es el programa de análisis de progresión guiado integrado a los perímetros Humphrey. Muchos otros perímetros tienen su guía de análisis, pero bueno, voy a enfocarme a Humphrey porque es el programa con el cual seguramente todos estamos mayormente identificados. Este programa nos ayuda a evaluar y estandarizar la progresión y que tengamos un mejor nivel de acuerdo y que nuestros criterios sean adecuados para que tomemos una decisión adecuada, ¿no? El programa está integrado al software y está basado en los resultados del estudio que les mencioné anteriormente, que es el Ear Manifest Glaucoma Trial. Este estudio tiene unos criterios de progresión muy estrictos que daban una sensibilidad muy alta hasta del 96%. Otra cosa importante del programa es que considera la fluctuación normal de los pacientes con glaucoma. Recuerden que todo paciente, incluso un paciente sano, va a tener fluctuación en sus pruebas, pero esta fluctuación se ve
más digamos, impactada cuando un paciente tiene glaucoma. Y con este software no está tan influenciado por la catarata porque en lugar de tomar la desviación total, toma la desviación del patrón. El propósito entonces es que estandaricemos la tasa y el rango de progresión y saber si este cambio que tiene nuestro paciente verdaderamente amenaza la calidad de vida del mismo para que podamos tomar una mejor decisión. El programa lo podemos hacer mediante dos técnicas. Análisis de eventos. Este análisis nos dice si hay un cambio entre prueba y prueba, un cambio estadísticamente significativo. Y bueno, para esto el equipo nos va a dar una serie de cuadritos, más bien de triangulitos, en donde si aparece el cambio en un primer estudio, aparece un triangulito blanco, en un segundo estudio mestizo y en un tercer estudio aparece un cuadro oscuro. La otra forma de evaluar el cambio es mediante un análisis que se le llama de tendencia. Este análisis busca o tiene como propósito buscar la tasa de cambio anual, es decir, cuánto está cambiando a lo largo del tiempo de nuestro paciente. El análisis de eventos, que es el primero que yo les decía, este análisis nos evalúa punto por punto y nos dice el equipo si hay un cambio estadísticamente significativo. Y como les decía, nos van a aparecer estos triangulitos, ¿no? Un triángulo blanco significa que hay un deterioro, ¿sí? En dos pruebas consecutivas y un triángulo mestizo en una, perdón, el blanco es una prueba, mestizo en una segunda prueba y totalmente negro en una tercera prueba. Si aparecen taches, significa que el daño es tan severo que ya el equipo no puede evaluar ningún tipo de cambio o bien que la prueba no es muy confiable. Y también nos va a dar dos leyendas de alerta. Progresión posible, nos dice el equipo que en 3 o más puntos ha habido un cambio en una segunda prueba de seguimiento, y progresión probable, si en esos mismos 3 puntos ha habido un cambio, pero ya en una tercera prueba. Entonces, este análisis nos va a dar el cambio, digamos, campo por campo, y hay que estar muy atentos a si aparecen los famosos triángulos y si van apareciendo las leyendas de alerta. Aquí vemos un ejemplo del análisis de eventos. Vean, este paciente empezó a tener aquí algunos triangulitos y el equipo nos dice no se detectó ninguna progresión porque realmente pues en una primera prueba no fue, digamos, o no lo considera tan estadísticamente significativo, pero que ya en las siguientes pruebas, vean, empiezan a aparecer más triángulos y el equipo nos empieza a decir que el paciente tiene una progresión probable. El otro tipo de análisis se llama de tendencia y aquí vamos a calcular la velocidad de progresión. Este análisis se basa en el índice que ya habíamos visto en la prueba, en la clase de campos visuales, que es el BFI. El BFI es un índice que está basado en la desviación patrón, no está influenciado por las cataratas, se ajustó para la edad y se expresa en porcentajes, no en decibeles. Algo importante de este índice es que le da mucho peso a los puntos centrales, como ya le habíamos comentado en la clase de campos, y menos peso a los puntos periféricos. Por tal motivo, un paciente que tenga puntos en el centro, dentro de los 10-15 grados cercanos a la fijación, se va a afectar más el BFI. Este índice nos refleja también el impacto que va teniendo el paciente a medida que va progresando en la calidad de vida. Y este esquema del doctor Bengtson a mí me gusta mucho porque nos va diciendo cómo a medida que el paciente va perdiendo BFI, va teniendo cambios en su vida diaria. Por ejemplo, al llegar más o menos al 70% de pérdida se cae, más o menos entre el 70 y el 50 tiene problemas para manejar, alrededor del 50 o menos ya no puede leer y menos del 30% ya no se puede mover. Incluso en Estados Unidos el BFI lo consideran para evaluar a un paciente y para considerarlo, digamos, como ceguera legal. El análisis de tendencia entonces va a tomar en cuenta el índice BFI, nos calcula la pérdida de porcentaje por año,
Requerimos para que nos dé esta gráfica el equipo al menos 5 estudios en un periodo de 2 años y lo que hace es una regresión lineal. Es muy fácil entender la gráfica. Aquí vamos a ver la edad del paciente y cuánto BFI tenía en su primera prueba. Posteriormente vamos viendo cuántas pruebas ha hecho a lo largo de su seguimiento y un corte de su última prueba. En el corte, el software nos dice varias cosas. Nos dice, a ver, mira, en su última prueba, pues de tener 80, ahora ya tienes un 60% de BFI. También te dice la prueba, la proyección a 5 años, si continúa con este mismo manejo, el paciente puede llegar a tener una pérdida llegando al 40%. En este caso, el paciente más o menos antes de los 80 años, 78 años por ahí, va a tener una pérdida del 40%. Y nos va a dar el rango de progresión de pérdida por año. Se supone que un rango ideal, bueno, digamos muy lento o que idealmente debería de tener un paciente, debería de ser de 0.2% de pérdida de BFI por año. Con esto un paciente quedaría ciego en 150 años. Pero esto en glaucoma pues es un sueño. La mayoría de los pacientes tienen rangos de progresión arriba del 1%. Por ejemplo, si este paciente progresa a un 2.5%, puede quedar ciego en un periodo de 15 años. Aquí vemos algunos ejemplos de estas gráficas y ejemplos que nos hacen tomar una decisión para saber si este paciente, el rango de progresión amenaza realmente su calidad de vida o no. Podemos tener rangos de progresión muy, digamos leves, como vemos en la gráfica de arriba, ¿sí? Menos llegando al 2% de pérdida, moderados, ¿sí? 7% y obviamente catastróficos más del 10%, ¿sí? Entonces, aquí la gráfica también es muy importante que consideremos la edad del paciente porque va a ser muy diferente una tasa de pérdida, aunque sea similar, en un paciente muy joven a un paciente senil. El software nos dice pues que tomemos en cuenta la expectativa de vida, ¿no? Y por ejemplo, un paciente que tiene un rango de progresión relativamente lenta y es añoso, a lo mejor no deberíamos de tomar una medida drástica porque aunque tenga un rango de progresión, digamos, leve o incluso hasta moderado, pues el paciente a una edad mayor no va a tener un impacto importante en su calidad de vida. Por el contrario, un paciente que tiene, por ejemplo, una edad más, es un paciente más joven, en este caso un paciente de 58 años, con una tasa de pérdida leve a moderada, aquí vemos cómo antes de los 60 años el paciente podría tener un impacto importante de pérdida del BFI, llegando al 50%, y esto amenazaría su calidad de vida. Aquí probablemente tendríamos que tomar una decisión muy drástica, ¿no? A lo mejor incluso quirúrgica. Aquí vemos otros ejemplos. Estos dos pacientes tienen un rango de progresión similar, 2.5, 2.2, pero el primer paciente tiene 71 años en su primer estudio de seguimiento, en su primer estudio basal. Y bueno, pues vemos que siguiendo la gráfica, a lo mejor, aunque debemos de ser enérgicos, podríamos no ser tan dramáticos porque el paciente, digamos, es más añoso en comparación al mismo paciente, pero con 57 años, en donde incluso aún con una tasa de cambio más bajita, 2.2, simplemente por ser más joven, el paciente a una edad relativamente, pues, digamos, productiva, antes de los 70 años, va a tener una tasa de progresión obviamente muy peligrosa. A veces la tasa de progresión no es igual en un ojo que en el otro, ¿no? Esta es la misma paciente, es el ojo derecho, tiene una tasa de progresión de 0.4% al año y pues el equipo nos dice que está estable. Pero el ojo izquierdo, la tasa de progresión es del 6.3%.
vean cómo del 80% ya se fue a un 60%. Si se proyecta a 5 años, nos dice el equipo, tu paciente va a llegar a un 20% de pérdida de BFI, así es que pues habría que considerar un tratamiento, digamos más enérgico como un tratamiento quirúrgico. Las recomendaciones internacionales nos dicen que hagamos muchos campos visuales para tratar de tener una tasa de progresión adecuada y saber conducirnos bien en cada paciente, ¿no? Idealmente, como decíamos, realizar entre 5 a 6 pruebas durante un periodo de seguimiento de 2 años. Y también se habla de que tengamos a nuestro paciente en una zona segura de progresión. Y para esto hay que considerar pues la edad del paciente y la tasa de progresión anual, ¿no? Obviamente las zonas en rojo, en amarillo y en rojo son inseguras. Si un paciente es joven, aunque tenga tasas de progresión baja, debemos de vigilarlo muy, muy seguido porque puede caer rápidamente en las zonas inseguras. Esto a diferencia, por ejemplo, de pacientes añosos, donde probablemente aún con tasas de progresión, digamos, un poquito más aceleradas, pueden tener más o tardar más tiempo en caer en la zona de inseguridad. ¿Cuáles son las limitaciones de este programa? Bueno, en primer lugar, para hacer un análisis de tendencia, el equipo nos va a pedir un periodo de tiempo al menos de 2 años, al menos 5 a 6 campos visuales. No es útil para pacientes con glaucoma avanzado, aquellos que tienen una desviación media de más de 20, porque aquí el software ya no puede calcular ningún tipo de cambio. A veces las proyecciones no son tan lineales. Un paciente puede caer rápidamente o tener una progresión muy brusca. Por ejemplo, si tiene una hemorragia en astilla, va a progresar muy, muy rápido y pues a veces no tenemos tiempo de esperar los 2 años, ¿no? Si el cambio nada más se está presentando en un solo punto, a veces el análisis de progresión por el análisis de eventos tarda mucho tiempo en darnos un cambio. Y aquí nosotros tenemos que analizar el cambio de forma, digamos, puntual, evaluando punto por punto y seguirlo numéricamente. Ahora, otra forma de evaluar la progresión es con estructura, ¿no? Y bueno, antes medíamos la progresión mediante fotografías o dibujos de la papila o de la capa de fibras nerviosas. Este tipo de seguimiento pues tiene limitaciones porque son métodos subjetivos, cualitativos y que no nos dan una medición cuantitativa del cambio. A medida que se introdujo pues el OCT, pues obviamente cambió dramáticamente el paradigma de manejo en las últimas 2 décadas, no solamente para el diagnóstico, sino también para evaluar correctamente el seguimiento estructural. Ya habíamos comentado en la clase de OCT qué programas nos ofrecen estos equipos, ¿no? Y rápidamente vamos a recordar, nos dan parámetros, digamos, en bruto de la papila, donde tenemos pues el tamaño, la relación copa-disco vertical y horizontal, diámetros y volúmenes tanto del anillo como de la excavación y si hay asimetría. Y los programas ya específicos como son el de fibras nerviosas, peripapilar, a nivel de la mácula, el complejo de células ganglionares, el análisis de polo posterior del spectralis y recientemente se integró el grosor mínimo del anillo neuroretiniano. El protocolo de fibras nerviosas ya sabemos cómo se mide, ¿no? Se escanea alrededor de la papila, todos los equipos lo hacen de manera distinta, a diferentes velocidades, y lo que nos da es un escaneo de la capa de fibras nerviosas a nivel peripapilar. Y bueno, hay que siempre considerar o tener muy en mente cómo va la distribución de las fibras nerviosas del rafé medio hacia la papila para que podamos evaluar correctamente el cambio y evaluarlo correctamente en la clínica. Es muy importante distinguir un cambio verdadero a un cambio por la edad. La capa de fibras nerviosas va teniendo cambios normalmente aún en pacientes sanos, ¿no? Por ejemplo, para un paciente de 70 años, el promedio de fibras nerviosas peripapilar rondea arriba de las 100 micras.
Ya se ha descrito en diversos equipos cuál es la tasa de cambio normal. Por ejemplo, Cirrus describe 0.48 micras, Spectralis 0.60, y bueno, en nuestros pacientes con glaucoma las tasas de cambio son más aceleradas, ¿no? 0.98 para Cirrus y Spectralis 1.12 micras. Podemos analizar el cambio considerando el promedio general de las fibras nerviosas. Y como decíamos la vez pasada, un adelgazamiento asimétrico entre ambos ojos, incluso aún teniendo valores dentro de la normalidad, es de alta sospecha cuando tenemos diferencias de más de 9 micras en el grosor promedio entre ambos ojos. Y aquí podríamos nosotros estar induciendo que el paciente tiene una progresión temprana en alguno de los ojos. Idealmente, pues hay que hacer el análisis de forma sectorial, ¿no? Y como decíamos la vez pasada, el equipo toma 2 desviaciones estándar, o sea, una variabilidad de 4 micras para evaluar un cambio a nivel focal. Muchas veces un cambio a nivel focal no necesariamente va a afectar el promedio, y bueno, como decíamos, no todos los cuadrantes van a valer lo mismo. Hay que poner atención a los cuadrantes temporal inferior superior, siguiendo la regla ISENT, si recuerden, y los cuadrantes menos, digamos, menos afectados serían que es el sector nasal. El análisis guiado del equipo Cirrus, del GPA, también nos da 2 metodologías para evaluar el cambio, así como los campos visuales. Un análisis de eventos. Nos dice si hay una diferencia entre un primer OCT de base y un segundo o tercer estudio de seguimiento. Y un análisis de tendencia que lo que nos va a dar es cómo se está comportando la pendiente de estas fibras nerviosas a lo largo del tiempo y nos va a dar la tasa de cambio por año. El resultado pues lo vemos así, en esta forma, en donde el análisis de eventos nos va a decir, bueno, tienes un cambio entre un estudio y el otro. Para poder tener este tipo de análisis requerimos de 2 estudios basales bien tomados y el equipo nos va a dar un cambio en los píxeles, en donde si es amarillo se supone que hay un primer cambio en un estudio de seguimiento y rojo hay un cambio en un tercer estudio o más estudios. Y el análisis de eventos se supone que si encuentra cambios de más de 5 micras a nivel promedio o más de 7 a 8 micras a nivel sectorial, pues vamos a empezar a ver estos cambios de coloración, ¿sí? En la zona monitorizada y también en la gráfica TCNIT nos empieza a dar los cambios. Y también a nivel del análisis de tendencia, nos lo va a dar en forma general, promedio, sectorial, es decir, el sector superior o el sector inferior, y nos va a colorear, igual que en los campos visuales, con leyendas de alerta, como progresión posible en amarillo o progresión probable en rojo. Esto de acuerdo si ya se dio un cambio en un segundo o en una tercera prueba de seguimiento. Aquí vemos cómo este análisis de tendencia nos da también el cambio en la gráfica TCNIT, aquí nos lo empieza a colorear y nos empieza a dar las leyendas de progresión posible o progresión probable. Como decíamos, debemos de tener al menos 5 pruebas para poder tener un análisis de cambio con el equipo Cirrus. Y vemos cómo el equipo pues nos da de forma muy, digamos, generalizada el análisis sectorial, general, en el sector superior e inferior, que son los 2 puntos más importantes de cambio, la gráfica TCNIT con el colorcito, ¿sí? Y las leyendas de progresión posible y progresión probable. Y también en el resumen numérico nos va a colorear en cada zona si ha habido cambios. Por ejemplo, aquí ha habido un cambio en la capa de fibras nerviosas, digamos, promedio, y también en el sector inferior. Y vemos cómo lo colorea como progresión posible o progresión probable.
Bien, es muy importante que cuando sigamos a un paciente lo hagamos con el mismo dispositivo, porque todos tienen una base, una base normativa personalizada. Por ejemplo, es erróneo tomar, por ejemplo, a un paciente con un equipo, por ejemplo, un RTView. Este equipo generalmente nos da grosores un poco más gruesos que el resto de los equipos, ¿no? Y considerarlo como basal y seguirlo con otro equipo, esto nos puede indicar una falsa progresión y no es porque el paciente esté progresando, simplemente es porque lo tomamos con otro equipo que considera otra base normativa completamente diferente. Hay que analizar algunos puntos importantes, ¿no? El software de análisis de progresión del cirrus, pues obviamente nos va a dar una progresión más estandarizada, ¿no? Pero siempre es muy importante revisar los escaneos originales para hacer un análisis sectorial fino. Esto nos ayuda a detectar cambios sutiles en áreas pequeñas que a veces se pueden pasar por alto y como decíamos, aún en regiones todas en verde, nosotros podemos empezar a inducir que un paciente tiene una enfermedad, un cambio o una enfermedad verde, aún sin que cambie de coloración en alguno de los sectores, ¿no? Vean, por ejemplo, este es uno de mis pacientes que la he estado vigilando y esta zona es la que a mí me llamaba la atención. El campo visual es normal, siempre ha salido bien el campo visual, tiene antecedentes familiares de glaucoma y este sector a mí me llamó la atención y en los estudios de seguimiento pues sí ha tenido un cambio, aunque el equipo no sé por qué todavía no me lo pone como en rojo, pero finalmente este análisis numérico, esto me empieza a llamar la atención y empiezo a deducir que esta paciente empieza a debutar con un glaucoma. Bueno, otros puntos importantes a considerar. El programa de fibras nerviosas, llegando más o menos a las 50 micras, ya no nos puede medir progresión y eso se le llama efecto suelo. Esto es porque el equipo ya no mide componentes axonales, solamente nos está midiendo soporte arquitectónico como células de Müller, astroglia, microglia, vasos sanguíneos, que esos jamás degeneran. Y bueno, para cada equipo el efecto suelo es diferente, ¿no? Spectralis rondea 50 micras, Cirrus 57 y RTView 64. Cuando llegamos a esta fase hay que monitorizar al paciente con otras estrategias como campos visuales, específicamente 10-2, o la prueba de OCT, pero con el programa macular. Algo importante que mencionar, la miopía, ¿no? Muchos pacientes miopes, el equipo nos puede dar así el resultado todo en rojo y muchas veces nos confunde. Hay que mencionar que los miopes tienen por default la capa de fibras nerviosas más delgada y todavía no se ha hecho una base de datos normativa bien para pacientes miopes. A eso se le llama enfermedad roja. Entonces, muchas veces podemos confundir el diagnóstico o podemos decirle a un paciente que está progresando simplemente porque el OCT nos marcó completamente todo en rojo. Y a veces no es porque el paciente tenga glaucoma, simplemente porque por la misma miopía la capa de fibras nerviosas es más delgada en comparación a pacientes normales. Considerar siempre los artefactos, ¿no? El técnico es muy importante en el OCT. Podemos tener errores de segmentación, eso significa que hay una identificación incorrecta del límite anterior y posterior de las fibras nerviosas, sucede en alrededor del 11%, que esté descentrado, aquí vamos a ver sectores más gruesos, mucho más gruesos y muy delgados, que no corresponden con la clínica o problemas con la intensidad de la señal, ¿no? Y bueno, podemos tener grosores reducidos si el paciente tiene opacidad de medios, detritus en el vitro o la miopía, o grosor aumentado si el paciente tiene capa de fibras nerviosas mielinizada, problemas en la interfaz vitreoretiniana como MER o papiledema. Este programa de células ganglionares le estamos poniendo mucha atención, no solamente para diagnóstico, sino también para seguimiento. Porque como habíamos comentado en la clase de OCT, pues la mácula tiene el 50% de células ganglionares, que son las células, obviamente, que se afectan en glaucoma, ¿no? Y se ha mencionado que este protocolo nos puede ayudar a evaluar no solamente una detección temprana, sino también una progresión.
Habíamos visto que todos los equipos de OCT nos dan la evaluación del complejo de células ganglionares y ya sabemos cómo está conformado este complejo y sabemos también que todos los equipos tienen una segmentación personalizada para este complejo. Las ventajas de este programa es que en teoría la mácula es más uniforme, tiene menos variabilidad interindividual y está desprovista de grandes vasos. Está menos impactada por el envejecimiento, ya que la tasa de cambio en pacientes normales es de 0.31 micras por año, y por esto se ha mencionado que este protocolo es muy útil para evaluar a pacientes con glaucoma temprano, que incluso tiene una mejor correlación con la prueba 10-2, en pacientes con glaucoma avanzado porque no tenemos el efecto piso con este programa macular, y hasta en miopes porque tenemos menos variabilidad anatómica. El programa macular se supone que nos lo da comparando la hemirretina superior con la hemirretina inferior, ¿no? Más o menos, bueno, vamos teniendo cambios por la edad también, pero se supone que para pacientes normales en general, el promedio debe de ser arriba de 80 micras. Siempre el sector superior y nasal es más grueso que el inferior, y una simetría de 5 micras, el equipo nos empieza a decir que es que el paciente tiene alta sospecha de progresión de glaucoma o de conversión a glaucoma. El cambio en este programa típicamente es de forma arqueada, cambios generalizados sobre todo en etapas tempranas. Hay que pensar en una causa agregada, una patología de la mácula agregada. Se supone que pérdidas de 4 micras, el equipo nos empieza a decir que hay un cambio muy probable, y bueno, siempre se afecta más el sector inferior, porque aquí tenemos la proyección de las células ganglionares a la región inferotemporal del disco, es decir, casi siempre la parte inferior es la que debuta tanto en el cambio, o sea, en la progresión, como en la conversión a glaucoma. El software también nos va a dar un análisis de eventos y de tendencia con el programa macular. Aquí requerimos al menos de 4 exploraciones maculares de alta calidad, 2 de referencia, o sea, 2 basales y 2 de seguimiento. Y también nos va a dar, digamos, cambios en el pixelaje, igualito que en el programa de fibras nerviosas. Amarillo si hubo un cambio en una primera prueba, y rojo en un cambio en una tercera, cuarta o más pruebas, ¿no? Y también nos lo va a dar el cambio considerando el promedio, el sector superior y el inferior, y nos va a dar las dos leyendas, progresión posible y progresión probable. Aquí vemos cómo se va pintando, por ejemplo, este puntito amarillo, tiene una progresión posible, ¿sí? Aquí ya está en rojo, una progresión probable, ¿sí? Y nos da el rango de o tasa de cambio por año, que en este caso es 1.71 micras por año. Aquí vemos el resumen, donde vemos el análisis de eventos con los cambios en los píxeles, y el análisis numérico, donde nos va señalando el equipo cada sector en amarillo o en rojo, de acuerdo a si ha habido un cambio estadísticamente significativo. El programa de Spectralis, el equipo Spectralis, tiene también un programa macular y también tiene un programa de seguimiento. Recordemos que este programa se llama asimetría de polo posterior, y lo que hicieron fue integrar una rejilla a la mácula de 64 celdas y lo compararon con una base normativa. El equipo al inicio nos daba el análisis a nivel, digamos, total de la mácula, pero después se pudo hacer de forma segmentada. Se comparan ambos ojos y ambas semirretinas en forma de espejo, como una prueba de mi campo de glaucoma, y se supone que los cuadros blancos significa que no hay cambio, gris un cambio entre 5 y 25 micras, y negro más de 25 micras. Y bueno, el análisis de seguimiento nos va dando el cambio punto por punto. Aquí vemos, me voy a regresar, este es un estudio con una alteración en la hemirretina, en la hemimácula más bien inferior, ¿sí?
y cómo en un análisis de seguimiento empieza a colorearse los puntos. Y también nos da un análisis que no es propiamente de tendencia, pero nos va colocando, digamos, como en una gráfica de colores. Se supone que si la gráfica está en negro o la rejilla está en negro, es que no hay cambio. Rojo es un adelgazamiento y verde es incluso un aumento en el grosor del complejo de células ganglionares. Hay que estar muy atentos a los artefactos de este protocolo porque nos puede dar una falsa idea de progresión. Cualquier problema en la interfaz vitreoretiniana, como una membrana epirretiniana, edema macular, un desprendimiento de vitrio, puede dar problemas o falsos cambios en nuestro paciente. También problemas con el técnico, ¿no? Si el técnico hace una mala segmentación, empiezan a aparecer segmentos azules no lo tengo aquí en esta foto, pero son segmentos azulados que se llama signo de hélice. También si no está bien centrada, pues vamos a tener zonas más gruesas o más delgadas. Se supone que cualquier medida debajo de las 40 micras deberíamos de pensar en un artefacto en este protocolo, sobre todo si no estamos ante un glaucoma avanzado. El grosor mínimo del anillo también nos puede dar evidencia de cambios, ¿no? Este parámetro es nuevo, lo integró el equipo Spectralis, aunque actualmente el CIRRUS ya lo está también manejando. Es la distancia mínima de la apertura de la membrana de Bruch a la membrana limitante interna. Se supone que este protocolo es más preciso para evaluar el anillo neuroretiniano y se supone que ha dado mejor evaluación de cambio en comparación, por ejemplo, al programa de fibras nerviosas peripapilar. Xiao Han ha sido uno de los investigadores más enfocados a este protocolo y ha dado niveles de especificidad muy altos, arriba del 80%. El grosor mínimo del anillo neuroretiniano lo vamos a evaluar mediante una gráfica, así como la gráfica TCNIT, y el cambio también lo podemos ir evaluando, ¿sí? Entre un estudio basal y un estudio de seguimiento. Ahora, ¿qué programa evaluar? Tenemos ya muchos, ¿no? Y decimos, bueno, pues ¿cuál nos va a servir para decirle a un paciente que está teniendo cambio o no? Fibras, programa macular o anillo neuroretiniano. La realidad es que entre más programas tengamos es mucho mejor, porque es difícil que un paciente tenga artefactos en varios programas, ¿no? El cambio generalmente tiene más peso si se presenta en 2 programas o hasta en 3 programas. La regla de oro, siempre entender el análisis estadístico de nuestros equipos y tener buenas líneas de base de seguimiento que tengan buena reproducibilidad. Recordar que un adelgazamiento en una región idealmente debe de reflejarse en varias modalidades para que tengamos mayor certeza diagnóstica. Es muy importante que optimicemos todas estas pruebas y las integremos de acuerdo a el estadio que tenga nuestro paciente, porque no es lo mismo evaluar un paciente con sospecha de glaucoma o un glaucoma preperimétrico a un paciente con glaucoma perimétrico y en qué fase está, inicial, moderado o avanzado. De acuerdo a esto hay que tratar de integrar las pruebas y pedirlas adecuadamente, ¿no? En fases tempranas, bueno, se ha hablado mucho de que el cambio estructural siempre va a aparecer antes que los campos visuales. Un programa de fibras nos va a dar cambios 6 años antes que, por ejemplo, un programa de campos visuales. Casi siempre cuando el paciente empieza a tener o acercarse a las 80 micras en el programa de fibras, empiezan a debutar los problemas en los campos. Y bueno, aquí vemos cómo un estudio de OCT sí puede evidenciarnos una progresión, mientras que los campos visuales pueden permanecer intactos. Esto estamos hablando de fases iniciales. Por tal motivo, en programas en glaucoma inicial o en sospecha de glaucoma, hay que darle muchísimo peso, obviamente, a las pruebas de estructura, pero no dejar, digamos, en segunda mano los campos. Siempre hay que seguirlos con campos visuales, ¿no? Aquí vemos un ejemplo donde un paciente tiene una tasa de progresión de 3.73 a nivel promedio
y aquí como la tasa en los campos nos dice que está estable. Entonces, si hay una progresión a nivel estructural y bueno, hay que poner mucha atención en las pruebas de estructura, ¿no? Entonces, en estas fases hay que integrar a detalle las pruebas de estructura. Cualquiera de los programas que tengamos a la mano. Si el equipo solamente nos da un programa de fibras nerviosas, bueno, optimizarlo. Si tenemos también un programa de células ganglionares, obviamente evaluarlo. Y bueno, si obviamente tenemos un espectral y si nos da el volumen mínimo del anillo, también integrar. Se ha propuesto integrar la prueba 10-2 a fases tempranas en el glaucoma porque muchos pacientes pueden debutar con algún defecto dentro de los 10 grados centrales en etapas tempranas. Y sabemos que con un programa 24-2 pues no es factible evaluar esto porque es un programa en donde solamente 4 puntos van a caer exactamente en el centro. Por tal motivo, pues hay que integrarlo. Además, el programa 10-2 nos da más correlación con una prueba de OCT, especialmente con el programa macular, y con los defectos que se presentan en la zona de máxima vulnerabilidad macular, que ya lo habíamos comentado la clase anterior, que es una zona donde pacientes con glaucoma inicial muchas veces pueden debutar con defectos en el área central o paracentral y que se puede corroborar muy bien con cambios en las pruebas de OCT, específicamente el OCT macular. Entonces, la prueba de 10-2 hay que integrarla en fases iniciales porque va a tener una mejor evidencia con los programas maculares. Se ha propuesto hacer una estrategia doble de campos, es decir, una prueba 24-2 y alternarla con una prueba 10-2. Si el paciente coopera, puede hacerse el mismo día o en días muy, digamos, muy seguidos entre una prueba y la otra. O bien, si tenemos el programa Cita Faster 24-2 Central, que recordemos, ya habíamos hablado de este programa en la clase de campos. Este programa lo que nos integra son 10 puntos a la prueba 24-2, le agrega 10 puntos al área central, que son puntos muy bien estudiados, que han sido seleccionados porque son zonas de mayor susceptibilidad en daño inicial en glaucoma y bueno, este programa nos puede facilitar la evaluación en un paciente con glaucoma temprano, ¿no? Aquí vemos un paciente, cómo se integran todas las pruebas, un defecto en el sector inferior, algunos puntitos que puede ser que hasta, digamos, no me llama la atención. La prueba de mi campo de glaucoma nos dice dentro de límites normales, pero una prueba, por ejemplo, de FDT, que ya habíamos comentado de esta prueba que nos puede ayudar también, es muy evidente que también se refleja en el FDT. Entonces, este paciente tiene un glaucoma y obviamente está progresando en una prueba de función de FDT. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con glaucoma moderado, en donde tenemos una desviación media entre 6 a 12 decibeles, un BFI entre 85 y 70%, y como vemos una tasa de progresión en los dos programas. En el programa de OCT, macular y a nivel de fibras nerviosas, y un programa de campos visuales donde dice que tiene un rango de progresión de 1.7 decibeles. Casi siempre en glaucoma moderado, los dos programas, tanto campos como pruebas de función, o sea, de estructura, OCT y campos, muchas veces van a la par. ¿Cómo monitorizamos a un paciente con glaucoma avanzado? Acuérdense que el OCT, el programa de fibras, nos va a dar el famoso efecto suelo, ¿no? Y eso nos subestima la tasa de progresión, acercándonos a las 40 micras. Entonces aquí hay que dar un switch. En lugar de un OCT con fibras nerviosas, hay que empezar a monitorizar al paciente con un programa de campos visuales. 24-2 e integrar el programa obviamente 10-2, ¿no? El efecto suelo, vean, como aquí la prueba de OCT no nos da ninguna evidencia, pero los campos visuales sí nos dice este paciente está progresando. Entonces es muy importante que en glaucoma avanzado
le demos mucho peso a las pruebas campimétricas y a la par integremos el OCT macular en glaucoma avanzado, porque se ha evidenciado que este programa nos puede dar alguna evidencia de cambio aún en etapas tardías, ya que el complejo de células ganglionares puede tener una sobrevida alta. Otra ventaja de este programa, como decíamos, es que no tiene el efecto piso. Algunos autores dicen que supera la campimetría porque no tenemos el problema de la fluctuación, es menos probable que tengamos un artefacto, y en pacientes miopes pues también, ¿no?, se está utilizando para monitoreo de progresión. Aquí vemos, por ejemplo, una progresión en fases severas, en donde el GPA, el programa de campos visuales, ya no nos va a dar ningún cambio, porque este programa ya no está hecho cuando el paciente llega a una desviación media de acercándose a los 15, 20 decibeles, ya no nos va a dar ningún cambio. Ahora, el problema del OCT estructural con fibras nerviosas, tenemos el efecto suelo. Entonces, ninguno de estos dos programas nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Dar el switch a un programa de campos 10-2 con seguimiento de OCT con programa macular. La prueba 10-2 en glaucoma avanzado se ha observado que es más sensible para el monitoreo de los cambios. Hay que hacerla cada 2 o 3 meses. No tenemos un programa de GPA para prueba 10-2, no existe. Se está trabajando, el doctor de Moraes en el Bascom Palmer está trabajando con un programa de seguimiento con 10-2, pero aún no lo tenemos. Pero bueno, pues hay que seguir numéricamente y ponerle atención a los umbrales en cuanto a una baja de decibeles, y con esto nosotros podemos decirle a un paciente, sabe que está progresando. ¿Qué hacemos cuando un paciente ya está tomada la fijación? ¿Cómo lo monitorizamos con campos visuales? Bueno, al 10-2 le podemos poner un estímulo 5, y con esto el paciente muchas veces puede hacer la prueba. Podemos con esta estrategia, una 10-2, estímulo 5, aumentar el rango dinámico, y como vean, el paciente podemos tratar de monitorizarlo de una manera pues más adecuada y tenerle paciencia, ¿no?, al paciente. El estímulo 5, como decíamos, ayuda a aumentar el rango dinámico. Se puede integrar a la prueba 24-2 o a la prueba 10-2, y hay que empezar a utilizarlo cuando tenemos zonas de monitoreo por debajo de los 15 decibeles. Como decíamos, no tenemos una prueba 10-2, un análisis de seguimiento con GPA, pero se está desarrollando por el doctor de Moraes, y esperemos en algún futuro que el equipo Humphrey tengamos también un análisis de seguimiento de eventos y de tendencias con este programa. Bueno, pues mencionar que hay factores de riesgo agregados a la progresión, ¿no? Hay que poner mucho énfasis a los factores de riesgo, porque muchos ensayos clínicos han demostrado que debemos de integrarlos a la clínica para poder tomar una decisión más adecuada, ¿no? Sabemos que la reducción de la presión intraocular actualmente es la única forma de reducir el riesgo de progresión. Se ha puesto mucha atención en los factores individuales de riesgo. Por ejemplo, la edad y la presión alta, pues se creía que era el factor de riesgo principal para glaucoma, ¿no? En algunos estudios se documentó que la edad aumenta el riesgo en todos los grupos étnicos. Por ejemplo, en los hispanos, 2.3 veces por década, negros 2.6 y blancos 1.6. La edad es un factor de riesgo no modificable, pero sí lo debemos de tomar en cuenta, sobre todo para evaluar la esperanza de vida que tiene nuestro paciente. Este estudio evaluó a 827 ojos, fue un estudio de GARD, y encontró que muchos de los pacientes debutaban con puntos centrales aún en estadios iniciales o en estadios avanzados, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene puntos a nivel central, tiene 3 veces más probabilidad de tener una progresión
digamos, delicada o una progresión que afecte su calidad de vida. Por tal motivo, hay que poner mucha atención a si el paciente empieza a tener cambios en el área central. Los factores vasculares, pues todos nos han enseñado la famosa teoría vascular del glaucoma, ¿verdad? Tanto como un factor de etiología como un factor de progresión. Se ha documentado que pacientes que tienen alteraciones en la autorregulación vascular, como hipotensión sistémica, baja presión arterial o baja perfusión ocular, tienen mayor riesgo de progresión. Esos pacientes hay que ponerles mucho más atención, porque son los que van a tener mayor riesgo de una hemorragia en el disco, ¿no? Las hemorragias en el disco son más frecuentes en pacientes que tienen, además de los factores vasculares, presiones intraoculares, digamos, basales normales, es decir, pacientes que tienen glaucoma de tensión normal. No sabemos exactamente la causa de por qué se presentan estas hemorragias en el disco. Muchos autores mencionan que pueden ser una consecuencia de la lesión del nervio óptico o un evento que hace al nervio óptico un poco más susceptible. Independientemente de esto, una hemorragia en el disco, cuando la vemos es porque vamos a tener en un estudio de estructura o de función muy rápidamente una progresión, y entonces hay que empezar a dar una medida, pues obviamente más drástica. Lee encontró que algunos pacientes tienen grosores más delgados de la capa plexiforme interna del complejo de células ganglionares y que esto los hace más susceptibles a tener una hemorragia en el disco. El grosor corneal central delgado es un factor de riesgo de conversión a glaucoma y de progresión. Se demostró en este estudio, a lo mejor no lo conocen ustedes, pero es un estudio muy importante que es el Ocular Hypertension Study o OHTS. Este estudio demostró que pacientes que tenían córneas delgadas era un factor predictivo de conversión de hipertensión ocular a glaucoma y de progresión. El Estudio Europeo de Prevención de Glaucoma también lo menciona como un factor de riesgo de progresión, sobre todo cuando el paciente tiene un daño más severo. Y bueno, obviamente un grosor corneal delgado, ¿por qué provoca progresión? Por varios factores. Primero, porque el grosor corneal sabemos que va a subestimar la presión intraocular. Se ha demostrado que se ha asociado con una fragilidad de la lámina cribosa y la esclerótica posterior, que eso hace que el paciente sea más susceptible a los cambios de la presión intraocular o las variaciones de la fluctuación de la presión intraocular. Incluso por ahí se está promoviendo una teoría de daño oxidativo del ángulo, en donde algunos autores dicen que córneas delgadas podrían permitir mayor entrada de oxígeno a la cámara anterior, y esta mayor entrada de oxígeno podría ser un factor de riesgo de daño a nivel del trabéculo. La histeresis corneal baja, que recordemos, la histeresis es una propiedad biomecánica de la córnea que mide la capacidad de la córnea para resistir la deformación. Se supone que si tenemos valores bajos es un factor de riesgo importante de progresión, porque también se ha correlacionado con debilidad de la esclerótica posterior y de la lámina cribosa y menos capacidad de resistencia del nervio óptico para las variabilidades o las fluctuaciones de la presión intraocular. Ya muchos autores han demostrado que valores de histeresis bajos han documentado tasas de progresión más rápidas en la capa de fibras nerviosas, en los campos visuales y como un factor de riesgo para conversión a glaucoma. Otros tipos de glaucoma avanzan también más rápido. El glaucoma secundario a pseudoesfoliación, este tipo de glaucoma tiene fluctuaciones muy importantes diurnas y nocturnas, y obviamente eso va a dar un mayor riesgo de progresión. Pacientes con glaucoma de tensión normal, obviamente pacientes con glaucoma avanzado, pacientes que tienen defectos en el área central y pacientes en fases tempranas de la vida como glaucoma congénito o juvenil, seguramente van a progresar mucho más rápido. Bueno, pues la evaluación de la progresión es algo clave para que podamos tomar una decisión adecuada.
Siempre es importante ajustar nuestro tratamiento y hacerlo de una forma racional. El objetivo de la evaluación de la progresión es minimizar el riesgo de una discapacidad visual para nuestro paciente. Y hay que tener en mente dos puntos importantes. Evaluar casos con rangos de progresión peligrosas y también evaluar a pacientes que tienen una progresión tan lenta que a veces es innecesario hacerles medidas drásticas. Es muy importante que escuchemos a nuestros pacientes, ¿no? Preguntarles su vida cotidiana, si pueden hacer actividades normales, cómo se mueven, si pueden conducir, pueden leer, pueden detectar objetos. Nuestros pacientes son buenos observadores. Cualquier cambio que nos mencione el paciente, es decir, si el paciente nos empieza a decir, doctora o doctor, estoy viendo menos, ¿no? O me siento más inseguro, lo debemos de tomar muy en serio. Se ha descrito que fluctuaciones en la agudeza visual mayores a 2 líneas es un punto de alerta. Obviamente discriminar patologías agregadas de cambio, como ya habíamos mencionado, como cataratas o maculopatías. Y siempre en un paciente con glaucoma avanzado, considerar la rehabilitación visual y el apoyo psicosocial. Bueno, pues les agradezco mucho. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Este tema es muy largo y muy complejo. Se va comprendiendo a lo largo que vamos viendo estudios y programas de seguimiento, y hay que tomarnos nuestro tiempo para poder tomar una decisión adecuada en un paciente. No acelerarnos a proponer, por ejemplo, una cirugía cuando un paciente tiene una tasa de progresión, digamos, muy leve y a lo mejor tenemos un paciente añoso. O al contrario, no ser demasiado, digamos, complacientes cuando un paciente tiene tasas de progresión aceleradas o son pacientes muy jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿No Doctora, tienen en base a su pregunta? experiencia, ¿cuál de los equipos es el que usted recomienda más para progresión? ¿El Cirrus o el Spectralis? Mira, el CIRRUS tiene un programa muy sofisticado, por eso hasta digamos, tengo una plática de CIRRUS, ¿no? El Spectralis también, pero, digamos, no te da un análisis de eventos y tendencias como el CIRRUS, ¿no? Sí te da un buen análisis. Yo, la verdad, con Spectralis no tengo mucha experiencia porque no tengo el equipo. Es muy caro y la verdad pocos hospitales lo tienen. Entonces, no podría yo decirte exactamente con Spectralis, pero digamos, la mayoría de los equipos, el NIDEC, Cirrus, el Optoview, te va a dar un análisis de eventos y de tendencias. Entonces, pues nada más hay que documentarnos exactamente en el software qué es lo que nos está dando y la verdad te llevan de la mano. Si tú tienes el equipo y lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo, el equipo que tengas, no importa, todos te van a dar un análisis de cambio. El que tengas, tratar de comprenderlo. ¿Me explico? El Cirrus, pues obviamente es un equipo que ya tiene muchos años en el mercado y tal vez más bien fue el primero en dar un análisis de cambio o un análisis de progresión. Por eso probablemente es con el equipo con el cual la mayor parte de muchos estudios están, digamos, están hechos, ¿no? Estudios de progresión. Pero cualquier equipo, el que tengas, te va a dar un análisis de progresión. Nada más hay que entender el software y decirle a tu técnico que obviamente te dé el análisis de cambio. Recuerden que para OCT, la mayoría de los equipos nos van a pedir de 4 a 5 estudios para que el equipo nos empiece a dar un cambio, ¿ok? Entonces, nada más tener un poco de paciencia. Ahora, en el análisis de eventos, sí puedes tener un cambio importante, pero hay que tener cuidado, porque a veces el cambio no es por glaucoma, puede ser por alguna otra situación. Ya habíamos visto los artefactos, ¿no? En el programa macular, cualquier problema de la interfaz vitrorretiniana, pues obviamente ya empiezas a dudar si el cambio fue por patología macular o por glaucoma, ¿no?
Y a lo mejor ahí puedes decir, bueno, vamos a ver qué pasa en el programa de fibras nerviosas o qué pasa en el programa de los campos visuales. Y ver toda la progresión integralmente. O sea, ningún equipo por sí solo te va a dar, digamos, la varita mágica de que tal paciente está progresando. A veces incluso un equipo de OCT puede estar sin cambios y el estudio de campo visual, si lo ves a detenimiento, empiezas a ver algunos detalles, ¿no? Y tomarse el tiempo para decirle al paciente, ¿sabe qué? Lo vamos a operar por esto, esto y esto y esto. Estamos viendo estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos adentremos y nos tomemos el tiempo. Pueden ustedes hacer sesiones de casos analizando la progresión y decidir entre ustedes si un paciente verdaderamente está progresando o no, si tiene un artefacto o si progresó por una catarata o progresó por una maculopatía o por alguna situación diferente al glaucoma. Sobre todo pacientes que se van a operar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí, ¿tienen alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, ahí nos ha estado hablando sobre los estudios que podemos ver en pacientes con glaucoma, eh, como el campo visual o el OCT de nervio óptico, pero de forma regular, ¿llega a ser OCT de cámara anterior o solo cuando ve, no sé, en exploración un iris bombé o iris plató o algo por el estilo? Pues mira, sí hago OCT de cámara anterior, sobre todo para, digamos, para decirle al paciente que tiene un ángulo ocluible, ¿no? O sea, cuando estás proponiendo una iridotomía. O a veces el seguro, si metes un paciente de aseguradora, te pide una evidencia de que realmente tenga una cámara estrecha. Pero me gusta más pedir un VM, porque te da más información. O sea, el VM te da una idea de lo que está pasando atrás del iris, cómo está la posición del cuerpo ciliar, cómo está la bóveda cristaliniana. O sea, te va a dar más información un VM. No sé si tengan ustedes VM. Sí, 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 tenemos, doctora. Ah, ok. Después, si quieren, podemos decirle a un amigo que les dé una clase de eso, porque es muy interesante. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿No? Es muy importante que integremos todo lo que nos dan estos equipos y, como yo les decía, al estadio del paciente, ¿no? En estadios tempranos, poner mucha atención, obviamente hacerle campos y hacerles la prueba de OCT que tengan ustedes, con el programa que tengan, fibras nerviosas o programa macular, o si tienen los dos, qué bueno. Y poner mucha atención a la prueba de estructura. Integrar, digamos, otros campos visuales, no sé si tengan FDT, podrían integrarlo. ¿Está bien? Y en glaucoma avanzado, acuérdense del efecto suelo. El programa de fibras nerviosas ya no te va a dar ningún cambio, entonces hay que hacer un switch. Hay que hacer monitoreo con campos visuales, si se puede 24, 24 obviamente forzoso, agregar la prueba 10-2 y agregar el OCT macular. ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguimos tímidos, doctora. Es un tema árido, difícil, pero pues yo creo que es, como les digo, es importante que se tomen el tiempo de ver qué está pasando con sus pacientes para que puedan tomar una decisión. A veces una decisión, digo, agregar una gota, pues digo, no, puede no tener impacto en un paciente más que va a gastar más, ¿no? Pero proponer una cirugía en un paciente donde a lo mejor la tasa de progresión, tanto de estructura como de función, no es peligrosa, probablemente no tenga mucho sentido proponerlo. ¿Hacen muchas trabeculectomías? ¿Sí hacen traves o válvulas? Sí se hacen, pero creo de que en años anteriores se hacían más y ahora se hacen menos procedimientos. Ahora está como más láser. Claro, micropulsado, subciclo.
¿no? Sí, SLT, digo, afortunadamente tenemos ya muchas estrategias, ¿no? Pero sí, vaya, es importante que se tomen el tiempo de evaluar el monitoreo de sus pruebas, porque, digo, y a mí me ha pasado, en la consulta de pacientes que lo ves más o menos con pruebas estables y de la noche a la mañana te hizo un campo visual con una progresión que no te la esperabas, ¿no? Y ya regresándote en los estudios, ya veías, como que ya veías el cambiecito, pero no se le había dado la importancia. ¿Me explico? Entonces, por eso yo les decía, el análisis de GPA, tanto de la estructura como de la función, te va a ayudar y te va a ayudar mucho. Pero tómense el tiempo de evaluar, en el caso del OCT, sectorialmente qué es lo que pasa con los pacientes. Hasta en los numeritos hay que irnos fijando. Y en las pruebas de campo visual, pues también, en los umbrales, ¿no? Porque a veces una prueba de tendencia tarda un poquito de más tiempo en darte un cambio, ¿no? Y pues aquí el punto es ganar a la progresión, o sea, adelantarnos nosotros a eso. ¿Sí? muy bien. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, muchachos. Espero les haya servido estas clases y aprovechen todos sus equipos y pues hagan hasta algún trabajo de investigación. Eso sería muy bueno. Uh-huh. Doctora, como... Ajá. ¿Sí? Ok, gracias, muchas gracias por las clases. No, pues al contrario, muchachos. Fue un gusto. Doctora, de parte del Centro Oftalmológico León, la Escuela Superior de Oftalmología, nuestro director, el doctor Carlos León, y de parte de todos los residentes, estamos muy agradecidos con usted por habernos brindado todo su tiempo en este simposio de interpretación de exámenes de glaucoma. Y pues le pedimos que no sea la última vez, ¿verdad? Claro que no. Que siga Nos vamos poniendo de acompañándonos. acuerdo. Si quieren, podemos después ver algo, lo que ustedes necesiten. Nada más tengo que meterme a mi computadora a ver qué tengo, ¿no? Porque tengo algunos temas ahí que quién sabe dónde están y bueno, soy un poco desordenada con mis pláticas, pero bueno. Y si requieren alguna plática de algún otro colega, pues con todo gusto, doctora Kenia, nada más me avisas. Usted ya sabe, por nosotros no la dejamos ir a usted tampoco. Hay que organizar una sesión, pero que ustedes expongan los casos y los discutimos. Ajá, excelente. ¿No? Así está más Sí. padre. Ajá, sí, nos ponemos de acuerdo entonces. Mejor ustedes armen algún caso y lo discutimos, Muy bien, ¿no? muy bien. Y bueno, déjame ver con algún colega, sobre todo de alguna otra área. ¿Me decías que de ecografía? Ajá, por favor. ¿Quieres Sería bueno. Bueno, los residentes ahorita pueden pedir, miren que la doctora está diciendo de que si hay algún tema interesante que nos guste. Pues escríbeme, ¿sí? Está bien, está bien. Y vemos si alguno de retina, ya hablé con una amiga y pues, pero me dice qué quieren que les dé, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, Muchísimas gracias, de doctora. ecografía, yo creo que mi amigo seguro si les da algún tema. Está ¿Sí? bien, excelente, excelente. ¿No? Muy bien. Pues cuídense Gracias, mucho, doctora. ¿eh? Un gusto. Gracias, doctora. Hasta Doctora, luego. Doctora, Adiós. doctora. Hasta luego, Buenas chicos. noches. Bye. Buenas noches. Hasta luego.